Un saludo en esta noche. Estoy acá en un espacio de mi hogar y me inspira a hablarte acerca de un tema que está tocando la vida de muchas personas y a veces sentimos que no me corresponde porque tal vez no hemos sido tocados de una manera directa y solo lo vemos a través de los ojos de alguien, pero como no lo está o sea, no estamos en los zapatos del otro, pues no reconocemos su valor. Te voy a hablar desde mi experiencia como acompañante de familias, pero también desde mi experiencia como pedagoga. Eh, yo veo aquí dos caras. Tú dirás, pero ¿de qué está hablando? Elsa Lorena, ¿de qué está hablando? Bueno, te voy a hablar del bullying. El bullying en nuestro tiempo, en los que tenemos 40 y tantos años, pues no lo veíamos como bullying. Y en nuestra cultura en Colombia, para nosotros era normal burlarnos del otro y sacarle chiste a todo. Eh, Apodos. En Colombia se usa mucho eso. Aquí en Estados Unidos, eh, ese tipo de chanzas o juegos o, o cosas que nosotros hacíamos como burla no se perciben de esa forma, se vive de otra manera. Yo creo que cada cultura trae algo, trae como, como un aprendizaje. ¿Qué aprendimos nosotros? Yo te voy a contar qué aprendí. Aprendíamos a burlarnos, pero no sabíamos que eso hacía daño. Jamás nos poníamos en el lugar del otro. Pero aprendí el dolor que se vive cuando estás desde el otro lado. Y ahora, desde mi rol como maestra, desde la parte pedagógica, yo veo dos caras y yo podría decirle las dos caras del miedo. ¿Por qué las dos caras del miedo? Porque creo que tanto la persona que comete el acto y la persona que lo recibe, la persona que hace o el chico o el adolescente que hace lo que hace, puede a veces ser desde su propia experiencia porque es abusado y abusado. Recuerden que desde mi rol el abuso no es solamente físico, sexual. El abuso es abusar del tiempo, abusar del espacio del otro, abusar verbalmente, abusar psicológicamente. Puede ser abusado de muchas maneras por sus propios padres y no se da cuenta. La única manera de sacar esa rabia, ese odio, ese resentimiento es hacer lo mismo con otros. Y también es un ser temeroso, porque es un líder en potencia, pero no sabe reconocer ese liderazgo y no sabe cómo canalizar esa energía, sino haciendo daño a alguien más, porque él solamente saca lo que no puede tener lugar en él mismo. Ahora, ¿qué pasa con el que lo recibe? El que lo recibe también tiene un miedo fuertísimo a poder ser reconocido de otra forma, a decir yo tengo este valor o esto me molesta, pero tiene tanto temor de expresar que eso le molesta, de aprender a decir no, no lo hagas, que también lo permite. Entonces hablamos también de autoestima, hablamos de reconocimiento, hablamos de empoderamiento, hablamos de programación. Entonces yo quiero ponerles estos dos polos y ambos requieren un acompañamiento, ya sea de apoyo, de reconocimiento, de decirle, mira, aquí estoy, conversemos. Normalmente las reacciones no son para conversar. ¿Cómo reaccionan las personas o los maestros o los padres con una condición de estas? Agresivo. Entonces terminamos respondiendo a la agresión de quien que lo entrega y el que lo recibe con mayor agresividad. Entonces el que recibe la agresión pues jamás se va a atrever a hablar otra vez porque va a escuchar gritos, va a escuchar furia, y lo que menos quiere el ser que recibe esta agresión es que haya más cosas de estas, y los adultos actuamos de esa forma. Entonces no trabajamos o no medimos la reacción, sencillamente lo hacemos
creyendo que vamos a proteger al otro. Yo les voy a hablar de un caso, de un estudio de caso, una experiencia que tuve con una familia. Y ustedes se pueden dar cuenta que hay dolor de ambas partes. Y voy a abrir un espacio más profundo para hablar acerca del bullying, para darle un lugar a esa conversación y poder aprender a manejarla de otra forma. ¿Qué pasa cuando estamos en una casa, una familia que tiene, yo soy mamá de 2 varones, de Mateo y de Tomás, y ellos crecieron en la cultura de Colombia, y algo que me propuse como mamá es que no iba a permitir que lo que yo hice o me hicieron en algún momento en mi época, ellos lo tuvieran que vivir. Y empecé a trabajar mucho empoderamiento, PNL, programación para ellos, mostrarles alguna situación y siempre desde casa trabajar mucho y hacer mucha fuerza para poderme autoobservar y evitar tener que reaccionar desde el miedo, desde la impotencia por no poder controlar una situación. Y ustedes saben como padres que nos toca trabajar mucho a nosotros mismos la forma como reaccionamos. Entonces, en una familia como la mía, donde soy mamá de 2 niños y cuando mis hijos eran pequeños, el niño mayor le pegaba constantemente al niño pequeño, constantemente. Cuando yo llego a ese hogar a acompañarlos, empiezo a identificar muchos aspectos y empiezo a dar orden. Y el orden que empiezo a dar es desde ese ámbito emocional, a reconocer qué es lo que está sucediendo, observar cómo reacciona mamá, qué es lo que pasa en el ambiente emocional, porque sencillamente el hogar también crea su propio ambiente, su propia energía. Y era muy densa, había mucho silencio, a pesar de que los niños estaban pequeños, 2 años y medio, 4 años. Entonces empiezo a identificar que el niño grande le decía al niño pequeño, llora, porque si tú lloras, mamá viene. Y a veces le hacía cosas al niño pequeño para que el niño pequeño llorara. Entonces, cuando mamá llegaba a ver qué era lo que había pasado, él decía, ¿te das cuenta que si viene mamá cuando tú lloras? Entonces había ya una descompensación y el niño mayor de 4 años empezó a sentir que para él recibir la atención, la única manera de recibir la atención era cuando el hermano pequeño lloraba por algo. Pero lo único que quería su hermano mayor era tener el reconocimiento y la mirada de su mamá. Y eso lo vinimos a descubrir juntos, en el proceso de acompañar y saber qué era lo que detonaba. Entonces, cuando mamá regañaba al hermano mayor, cuando mamá gritaba al hermano mayor, cuando mamá tenía que entrar a veces en su desespero para que no le pegara más al pequeño, también tenía que dar pao al niño grande. El niño pequeño entraba en angustia y hacía ¡ah! Y eso que generó un poco de tartamudeo. Cuando el niño pequeño empieza a tartamudear, es cuando identifico, hay miedo, y empezamos a trabajar acerca del miedo, empezamos a trabajar acerca del que mamá reaccionara menos con el mayor y empezara a tener mayor diálogo con los dos y que el pequeño no se sintiera triste porque apenas el niño mayor lloraba cuando mamá lo regañaba, el niño pequeño iba a consolar a su hermano. Entonces estaban en el círculo, en el mismo círculo, y estaban desarrollando un esquema emocional de maltrato entre el grupo familiar. Logramos trabajar tartamudeo, logramos trabajar las reacciones de temor que hacía que el mayor le pegara al pequeño. Mamá cambió su actitud, mamá cambia la manera de intervenir, mamá cambia la forma física también de llegar, el tono de la voz, y empezamos a cambiar una cantidad de patrones a repetición y se armonizó. ¿Cuánto tiempo nos tomó? Un poquito de tiempo, aproximadamente 3-4 meses trabajar todo esto, pero fue posible. Entonces,
Todo el detonante de los procesos de bullying inician en casa. Sí o sí, los padres somos parte de ese proceso. ¿De qué manera podemos acompañar más? ¿De qué manera podemos identificar como maestros cómo estamos interviniendo, qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer? La forma en que decimos, la manera como nos comunicamos, no solamente son estos dos personas o los dos niños o los dos adolescentes y que cada uno está viviendo su propio proceso de descubrimiento, de empoderamiento. Si surge a los 6 o a los 8 años, normalmente el bullying sucede cuando estamos entre los 6 y los 7 años y se pone mayor cuando estamos a los 12 porque no logramos resolverlo antes. Entonces, ¿cómo identificar todos estos aspectos pero acompañar de una mejor manera como adultos aquella situación de maltrato que están viviendo entre los mismos niños que ahora le llaman bullying? ¿Te parece lindo este tema? ¿Te parece lindo que podamos ampliar y dar mayor contexto y piso a esa situación y poder dar desde nuestras propias experiencias una mirada mucho más amorosa? Conéctate con Trica amorosamente todos los jueves en nuestros programas de radio online por medio de la plataforma www.despiertaradio.com. Sígueme para poder acompañarte de otras maneras. O si deseas una asesoría, acompañamiento, coaching o terapia personal o familiar, también me dejas saber. Amorosamente desde mi corazón, en servicio y amor para ti.